hay buenas noticias en economía. Les doy 4 buenas. Una, que está bajando la inflación, ya está en 6%. Esto es muy importante porque baja en energéticos, se sostienen los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y también ya están bajando los precios de alimentos, porque sí llegamos a estar con una inflación alta a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, y vamos a seguir cuidando para que continúe bajando la. Lo segundo que es importante es que, a pesar de que todavía no se resuelve en Estados Unidos lo de la autorización del techo de endeudamiento, y eso produce cierta inestabilidad económica, financiera, ha resistido nuestro peso y no pasa de 18. Esa es buena noticia. Seguimos siendo el país con el peso más fuerte con relación al dólar en el mundo. Esa es buena noticia también. Es buena noticia que México es el segundo país en el mundo con menos desempleo, con la tasa de desempleo más baja. Es buena noticia el que hoy el INEGI da a conocer el dato de crecimiento económico y aumenta el crecimiento 3.7 promedio anual. Está creciendo nuestra economía. Y otro dato, pero ya es complementario. Ayer se realizó una operación en la bolsa en la que el grupo de Carlos Slim compró acciones de una empresa petrolera que tiene una parte importante de inversión en las aguas someras del Golfo de México, un campo, Sama. Esta empresa se llama Talos, y esto significa que ya va a empezar a explotarse ese yacimiento que tiene mucho petróleo. Es un yacimiento que se entregó en las llamadas rondas en el gobierno anterior, y junto, ya ven la suerte, ¿no?, que siempre cuenta, junto hay un yacimiento de la Nación que no entró en la ronda para las concesiones a particulares, y cuando se hicieron los trabajos de exploración se encontró de que es mayor el yacimiento de la Nación y están juntos, y cuando esto sucede, quien opera el yacimiento conjunto es quien tiene más potencial, en este caso el que tiene más petróleo, de modo que en la sociedad pública-privada Pemex va a contar con más del 50%, 50 más 1. Es un yacimiento, a ver si pones la gráfica, que ya se han perforado pozos exploratorios, ya se tiene ya el potencial y va a garantizar a mediano plazo. Ya no vamos a estar nosotros en el gobierno, pero a partir del 25 empieza la producción y en el 29 pueden estarse extrayendo de 150 a 180,000 barriles diarios de petróleo crudo. Olmeca, es decir, ligero, de muy buena calidad, el que tiene más precio en el mercado internacional. Entonces, celebramos que esto se haya dado el día de ayer, este acuerdo, y que además sea una empresa mexicana, porque es una sociedad, bueno, primero Pemex, y de los particulares es una empresa mexicana y 3 empresas extranjeras, una estadounidense y 2 europeas, pero sí es algo importante.
pensando en el mediano y en el largo plazo, porque todos quisiéramos que ya no se siga usando el petróleo, combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo todavía la reconversión, el cambio por energías alternativas. Y no es lo mismo tener petróleo que no tenerlo, aunque parezca una obviedad, porque de esta manera garantizamos nuestro consumo interno y garantizamos que no haya aumento en los precios de los combustibles. Pero es esto. En el 29, 180,000 barriles diarios, aquí. Entonces empieza el 25, esta es una ayuda para el nuevo gobierno. Así, sí, debe estar por aquí. Ah, aquí, sí, es en la costa de Tabasco, en las aguas someras. Y aquí está dividido, exactamente. Esta es, me imagino que es la parte de Pemex. La suerte, pero ya se tenían firmado los acuerdos y ahora ya hay la decisión de empezar a invertir. Es importante la participación del grupo Carso del ingeniero Slim porque ellos tienen plataformas de perforación. Entonces no van a tardar mucho. Esa es una muy buena noticia. Muy bien.